20 de enero de 1969. El 37º presidente de los Estados Unidos estaba a punto de jurar su cargo. Pocos habían pensado que tenía posibilidades de ganar. Su partido estaba en contra de él. El presidente en ejercicio lo odiaba. Pero contra todo pronóstico, Robert Francis Kennedy había triunfado. Bobby muestra dureza, muestra agallas, muestra persistencia. Se le ve mostrar algo de valor y algo de compasión por la gente. Su deseo de hacer lo correcto. Se enfrentaba a un candidato más cualificado y que tenía muchas posibilidades. Su campaña fue sobre la reconciliación, la cooperación, la unión de todos. Era una presidencia que iba a curar la división y reparar la injusticia. Era una presidencia que iba a trazar el curso de la historia de Estados Unidos durante décadas. Era una presidencia que no iba a ser. Durante los últimos 50 años, América ha estado buscando lo que Bobby Kennedy podría habernos dado. Es alguien con quien la gente podía identificarse porque sentían que lo habían visto soportar una tragedia horrenda y salir del otro lado con una visión positiva y esperanzadora. Si hubiera vivido, creo que habría sido uno de nuestros grandes presidentes. Es la historia de un guerrero de la Guerra Fría que se convirtió en un defensor de la paz. De un hijo del privilegio que se convirtió en un campeón de los oprimidos. Es una historia de tragedia y triunfo, de altos ideales y de trucos sucios. Es la historia del presidente que perdió los Estados Unidos. Robert F. Kennedy, el presidente perdido de Estados Unidos. Cape Cod es la costa atlántica de Estados Unidos. Fue aquí donde muchas familias adineradas como los Kennedy pasaron sus veranos. En 1930, Bobby Kennedy tenía 4 años, el séptimo de 9 hijos. Era un niño pequeño y torpe. Sus hermanos se burlaban de sus dientes chuecos, de su tartamudeo y de su incapacidad para nadar. Un día, mientras navegaban, los hermanos de Bobby hicieron una broma de más. Bobby decidió demostrarles lo bien que sabía nadar. Saltó del barco y casi se ahogó. Pero Bobby siempre tuvo esa tenacidad silenciosa y obstinada, ese instinto visceral por el gesto repentino. Era una resolución interior forjada por la inseguridad. Bobby era lo que su padre describió como el enano de la camada. Era más tímido, no era tan sociable y naturalmente gregario como sus hermanos y hermanas mayores. Bobby Kennedy era un niño introvertido. En cierto modo, se identificaba más con la madre, Rose. Bobby era un católico devoto, muy parecido a su madre. Que al abrazar esa parte de su madre, tenía una relación diferente con ella que los demás. Su padre, Joseph, tenía grandes expectativas en todos sus hijos, especialmente en los varones. Joseph Kennedy era uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. En verano iba a Cape Cod y en invierno a Palm Beach. Había hecho una fortuna en el mercado de valores. Estaba a punto de expandirse en las películas de Hollywood y en otras actividades financieras, y su fortuna seguiría creciendo. Él conocía a todo el mundo en Boston. Él era un gran impulsor y agitador, una especie de padrino. Joe Kennedy estableció el patrón y la forma en que deberían de ser las cosas y sobre lo que se esperaba de ti. Kennedy era una figura poderosa en el Partido Demócrata. Estaba decidido a que uno de sus hijos se convirtiera en presidente de los Estados Unidos. Fue su hijo mayor, Joseph Jr., quien llevó esas esperanzas al principio, pero fue asesinado en agosto de 1944, mientras estaba en una peligrosa misión en la Europa de la guerra. Solo tenía 29 años. Este era el niño de oro, Joe Jr. La devastación para Joe Kennedy y para todos los 8 niños restantes fue extraordinaria. Por supuesto que rompió a toda la familia en pedazos, pero destrozó a Bobby. Él no sabía qué hacer.
Se trataba de su hermano mayor, alguien a quien idolatraba. Era 10 años mayor que Bobby, así que era un verdadero héroe para Bobby. Y se tomó la noticia muy, muy mal. También entendió que ahora tiene que jugar un nuevo papel en esta familia, que no había pensado que iba a tener que jugar. Joseph Kennedy trasladó sus ambiciones a su segundo hijo, Jack. En 1946, se convirtió en el representante del 11º distrito del Congreso de Massachusetts. Ese mismo año, Bobby comenzó sus estudios en Harvard. No era un estudiante ejemplar. Quiero decir que los profesores decían que no impresionaba. Era una especie de estudiante C, tal vez incluso un estudiante D. Bobby fue un poco eclipsado académicamente por sus hermanos mayores en particular. Sin embargo, Bobby superó a sus hermanos en un aspecto. Fue el primero de ellos en casarse. Ethel Skakel era la compañera de cuarto de Jean, la hermana menor de Bobby, en la universidad. En esos años Bobby era tímido y había que sacarle la verdadera personalidad. Y no había nadie mejor en el mundo para hacerlo que la extraordinaria, extrovertida, gregaria, divertida y encantadora Ethel. Gracias a una palabra de su padre, en 1951, el recién casado Bobby comenzó a trabajar como abogado en el Departamento de Justicia. Pero a los pocos meses, fue llamado. Su hermano Jack se presentaba como candidato al Senado. Su padre quería que Bobby, de 26 años, dirigiera la campaña. Tomó el papel por una obligación familiar. Y eso era algo que Bobby hacía a menudo. Era Bobby el que dirigía la campaña. Era Bobby el que hacía todo el trabajo sucio entre bastidores, mientras que Jack era el bueno de la película, Bobby era su consigliere. Bobby Kennedy entendió muy claramente cuál era su trabajo. Su trabajo era ayudar al príncipe heredero, Jack. La elección tuvo lugar el mismo día que la contienda presidencial que vio al republicano Dwight Eisenhower demoler a su oponente en una avalancha. Pero los hermanos Kennedy rompieron la tendencia. John F. Kennedy fue elegido senador. Supongo que estás contento de que haya terminado, ¿no es así, Bobby? Estoy, Jack. De acuerdo. Semanas después, Bobby comenzó un nuevo trabajo. Se unió a la oficina de otro senador, un viejo amigo de la familia y compañero católico. Sin embargo, no era un demócrata, sino un republicano y uno de los hombres más notorios del país. Joe Kennedy había dado suficiente dinero a Joe McCarthy y cuando lo llamó le dijo que su hijo necesitaba un trabajo. Joe McCarthy se lo dio. Es un anticomunista acérrimo. Está convencido de que hay tipos comunistas subversivos escondidos en el gobierno a todos los niveles y va a erradicarlos. Usted tenía estas audiencias en la televisión donde la gente venía y Joe McCarthy le preguntaba a la gente si eran comunistas, los acusaba de todo tipo de cosas y Bobby estaba en la mesa como el abogado, como el consejero y él estaba ahí. El papel de Bobby Kennedy con Joe McCarthy estaba arraigado en su feroz moralidad. Estaba arraigado en la idea de que había comunistas y alguien tenía que hacer algo al respecto. Bobby Kennedy creía en lo que Joe McCarthy estaba haciendo. Creía como Joe McCarthy que no había ninguna amenaza mayor que la amenaza comunista. Sin embargo, Bobby pronto se desilusionó. Su avance fue bloqueado por otros miembros del personal. Kennedy se enfrentó a ellos repetidamente. Dejó la oficina del senador después de menos de un año. Bobby se acercaba a la treintena y estaba desesperado por hacerse un hombre. Esa oportunidad finalmente llegó en 1957, cuando se convirtió en el consejero jefe del Comité de RACs Laborales del Senado. Bobby estaba en ese comité para perseguir a los elementos despiadados en él, los sindicatos que eran todopoderosos en aquellos días. Fue por el líder sindical más poderoso de América en ese momento, el jefe del sindicato más grande que representaba a todos los camioneros, y este era un tipo llamado Jimmy Hoffa. Esta experiencia le viene muy bien a Bobby porque siente que va por los malos y es una persona muy correcta y equivocada, sobre todo en esta etapa de su vida. En la raíz de su experiencia con el comité de rackets estaba el deseo de Bobby Kennedy de encontrar justicia, de exponer a la gente corrupta, de exponer los problemas de la sociedad americana
porque eso es por lo que él creía que estaba luchando. Bobby Kennedy vio lo que estaba pasando con Jimmy Hoffa y la corrupción sindical como una amenaza tan grande como los comunistas. Hoffa seguiría eludiendo a la justicia. Pero los esfuerzos de Bobby no pasaron desapercibidos. Ya no era el enano del clan Kennedy. Incluso se habló de una carrera política propia. Pero la lealtad familiar intervino una vez más. En 1960, su hermano mayor se lanzó a la presidencia. Bobby estaría allí para ayudar. Estados Unidos. 1960. Este era el año que la familia Kennedy había estado esperando. Traería una elección presidencial en noviembre. Había sido señalado durante mucho tiempo como el momento de John F. Kennedy, pero primero tenía que ganar la nominación. Bobby Kennedy era la persona que controlaba esa elección. Había tenido tanto éxito en la elección del Senado que había tomado las riendas de esta elección y estaba ferozmente comprometido con esto. No se ganaba necesariamente la nominación presidencial a través de las primarias. Eran importantes más bien como señales de quién tenía el apoyo popular. Lo hizo enfrentándose a la oposición, asumiendo la difícil cuestión de si un católico en la Casa Blanca sería un instrumento del Papa. Bobby asumió todas esas cuestiones. Lleva a cabo una campaña bastante innovadora. Quiere aprovechar el entusiasmo y la especie de novedad y sensación de frescura de la campaña de Jack. Es una especie de atisbo de lo que serán las campañas más modernas. La temprana victoria en la protestante Virginia Occidental parecía demostrar que el atractivo de Kennedy podía romper las barreras del anticatolicismo. En una primaria tras otra, la victoria de Kennedy se sucedía, pero la nominación aún no estaba asegurada. La decisión se tomaría en la Convención Nacional Demócrata en Los Ángeles. Allí, el último posible rival de Kennedy hizo su jugada. Lyndon B. Johnson es posiblemente uno de los políticos más increíbles que han vivido en los Estados Unidos de América. Un maestro absoluto de la política. Es el líder de la mayoría del Senado. Es uno de los hombres más poderosos de Washington. Y en ese momento decide hacer una campaña muy diferente. Johnson se presentó tarde a la carrera. Pensó que, basándose en su nombre y en sus conexiones dentro de la política, aún podría conseguir la nominación. Cree que podrá controlar y ganar el apoyo de más delegados en la Convención Demócrata. No necesita entrar a las primarias y ganar delegados de esa manera. A Bobby no le gustó Lyndon Johnson desde su primer encuentro, y el sentimiento era mutuo. Bobby Kennedy y Lyndon Johnson no se llevaban bien. Lyndon Johnson era un político que podía conseguir que se aprobaran proyectos de ley porque entendía cómo funcionaba el sistema. Bobby Kennedy era el moralista. No le gustaban los políticos que hacían los tratos por detrás. Comenzó como maestro de escuela, se abrió camino. Y los Kennedy eran muy ricos y tenían todo lo que querían. Así que comenzó esta enemistad. Lyndon Johnson trató de sacar una historia de que John F. Kennedy estaba realmente muy enfermo. Bobby Kennedy se enteró y se puso furioso con Johnson. Bobby Kennedy consiguió que un médico saliera y dijera que no, que su hermano no tenía la enfermedad de Addison que ponía en peligro su vida. De hecho, Jack Kennedy tenía una versión muy grave de la enfermedad de Addison. Así que Bobby Kennedy lo hizo de forma sabia, pero en defensa de su hermano. Y Johnson en realidad terminó retrocediendo. Eso hizo que Bobby Kennedy odiara a Johnson por el resto de su vida. Los trucos sucios de Johnson le fallaron. Y puedo asegurarles a todos ustedes que han depositado esta confianza en mí, que seré digno de su confianza. Llevaremos la lucha del pueblo en otoño y ganaremos. Ahora, JFK tenía que elegir un compañero de fórmula. Las conexiones y los conocimientos de un hombre lo convirtieron en la elección obvia. Johnson compartiría la candidatura de Kennedy, pero ni él ni Bobby olvidarían su disputa. Jack se enfrentó al vicepresidente Richard Nixon en la elección general. Una vez más, Bobby dirigió la campaña de su hermano. Sería el más estrecho de los triunfos.
Pero por fin los Kennedy estaban en camino a la Casa Blanca. Después de que Jack fuera elegido, su padre se da la vuelta y dice, bien, ¿y Bobby? Bobby no quería participar en el gabinete. Quería ir y hacer algo por sí mismo. Así que Bobby le dijo a su hermano, ¿qué vamos a hacer con mi situación? Y él dijo, mira, necesito a alguien a mi lado con quien pueda contar. Así que Bobby aceptó en ese mismo momento. Su título oficial era el de fiscal general, un título interesante para alguien que nunca practicó en un tribunal de justicia. Es muy inexperto. Es uno de los fiscales generales más jóvenes jamás nombrados. ¿Es esta la persona adecuada para este cargo? ¿Deberías poner a tu hermano pequeño en el cargo? Bobby, de 35 años, fue nombrado jefe de una burocracia con más de 30,000 empleados y un presupuesto de $400 millones, y su poder se extendía mucho más allá del Departamento de Justicia. Si no podías pasar por Bobby, no llegabas a Jack. Así que él era el guardián, era este primer consejero, era el tipo que tomaba, quiero decir que era todo para Jack Kennedy. Busca a su hermano para que le aconseje y le asesore, y espera que su hermano haga una gran cantidad de cosas dentro del gabinete y dentro del gobierno para promover su agenda y proteger sus intereses políticos. John Kennedy no tenía un jefe de gabinete. Su hermano se convirtió en su jefe de gabinete. Si Bobby hablaba, lo hacía no solo por él, sino también por su hermano. Fue lo más cercano que Estados Unidos había visto y probablemente verá a un copresidente. Bobby estaba allí a través de la crisis y el triunfo, y cuando el mundo se enfrentó a los horrores del Armagedón nuclear, estaba al lado de su hermano una vez más. Hay muchas historias contradictorias sobre la crisis de los misiles en Cuba y sobre quién fue el más influyente y quién articulaba qué estrategia y cuándo. Es muy difícil ahora para las personas que no nacieron entonces o eran demasiado jóvenes darse cuenta de lo peligroso que era. Kennedy se enfrenta a estos misiles en Cuba. Si responde, podría significar la guerra. Bobby Kennedy estaba justo en esa habitación, dándole consejos. Fue una crisis de 13 días y Bobby quiere hacer creer en el libro que escribió llamado 13 días que fue la gran paloma. Se le describe como alguien reacio a una solución más agresiva, ya sea un ataque aéreo o una invasión de Cuba. Y la verdad es que más o menos durante los primeros 6 días Bobby Kennedy fue uno de los mayores halcones y fue a mitad de la crisis cuando su hermano Jack dejó claro que un punto intermedio de bloqueo era la forma de salvar al mundo de un Armagedón nuclear. Bobby se convirtió en el mejor defensor de Jack. La confrontación nuclear se evitó. La crisis pasó. Las energías en la Casa Blanca se desplazaron a conflictos más cercanos. Estados Unidos seguía siendo una tierra desigual e injusta, pero los hermanos Kennedy habían sido cautelosos durante mucho tiempo con respecto a los derechos civiles. Su apoyo a los demócratas sureños a favor de la segregación había sido crucial para su victoria en 1960. Ya pensaban en las siguientes elecciones. No es necesariamente la máxima prioridad y no es algo que mantenga a Bobby Kennedy despierto por la noche. Empezó sin tener ni idea de los derechos civiles, habiendo crecido en mundos blancos. Para entonces, había leyes de derecho al voto en los libros, y como fiscal general, el Departamento de Justicia de Bobby Kennedy está involucrado en tratar de presentar demandas y procesar casos para tratar de conseguir que más afroamericanos se inscriban en los estados del sur. Pero no hay realmente mucha acción sobre los derechos civiles al principio de la administración Kennedy. Fue la violencia sufrida por los Freedom Riders en 1961 la que abrió los ojos de Bobby. Los activistas que luchaban contra la segregación en las rutas de autobuses interestatales fueron atacados por turbas blancas en Anniston, Birmingham y Montgomery. La policía local colaboró en los ataques. Y esto es, ya sabes, un duro despertar para Bobby Kennedy en términos de tratar con estos gobernadores del sur que le dirán una cosa, pero luego permitirán que se perpetre la violencia contra estos activistas, y así comienza a involucrarse mucho más. Creo que se identificó con ellos en alguna parte de sí mismo. Entendió algo muy profundo, y la gente negra sabía que lo hacía. Tal vez terminó siendo alguien que fue el fiscal general más eficaz en términos de promoción de los derechos civiles. Bobby realmente dijo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer que esto suceda, tenemos que ir con esta gente porque este país no va a hacer nada si no vamos con ellos.
Bobby expandió la división de derechos civiles en el Departamento de Justicia, exigió que el gobierno reclutara más empleados negros y convenció a su hermano, el presidente, de que los derechos civiles eran el tema doméstico definitorio en su tiempo. Esta nación fue fundada por hombres de muchas naciones y orígenes. Fue fundada sobre el principio de que todos los hombres son creados iguales y que los derechos de cada hombre se ven disminuidos cuando los derechos de un hombre son amenazados. Pero como siempre en la Casa Blanca, un ojo estaba en la política. Mientras se acercaba el final de 1963, los pensamientos se dirigían a la contienda presidencial del año siguiente. La maquinaria de Kennedy se preparó una vez más. Las visitas de la campaña se planearon. Se organizaron las prácticas. Entre las primeras estaba un viaje a Dallas, Texas. Bobby estaba en casa cuando llegó la noticia. Acababa de darse un baño en su descanso para comer y estaba a punto de volver al Departamento de Justicia cuando sonó el teléfono. Era de la Casa Blanca y era urgente. Ethel Kennedy, su esposa, responde la llamada y le dice, es Edgar Hoover. Y tan pronto como Bobby escuchó eso, su estómago comenzó a hundirse. Sabía que no eran buenas noticias. Edgar Hoover dijo que le dispararon al presidente y puede ser fatal. Él estaba impactado, ya sabes, conmocionado. Y en ese momento la vida de Bobby Kennedy cambió dramáticamente y para siempre. Creó una especie de sentimiento fatalista en Bobby. Su hermano era el chico de oro, así que si puede ser asesinado, cualquier cosa puede pasar ahora. Bobby estaba muy conmovido. Cada vez que se tomaba una foto, él estaba allí, pronunciando los más conmovedores elogios. Bobby se unió y ayudó a América a unirse, justo cuando el resto de la familia empezaba a salir de su sentimiento de dolor, justo cuando el país salía de su sentimiento de luto, Bobby se estrelló y ardió. Fuera del ojo público, Bobby se derrumbó en una profunda depresión. Jack había sido su trabajo y su vida familiar. Bobby no tenía dónde esconderse de su dolor. Cuestiona su fe. No puede entender cómo sucedió esto. ¿Cómo pudo Dios dejar que algo así sucediera? Conducía en pleno invierno en un descapotable con la capota abajo, sin ir a ninguna parte. Iba a trabajar al Departamento de Justicia y parecía tan fuera de sí que la gente tenía miedo de hablar con él. Y duró hasta el otoño siguiente, casi 9 o 10 meses completos, y fue devastador para él. Había una persona que estuvo cerca de entender el dolor de Bobby. Su cuñada, la recién enviudada Jackie. Fue a ayudar a su cuñada, que estaba en estado de shock y depresión, por supuesto, porque ella estaba ahí cuando sucedió. Él murió en su regazo. Ella le recomienda ciertos libros a Bobby, que nunca había sido el estudiante más asombroso, nunca había sido el más curioso intelectualmente, pero en este momento en que su fe se tambalea, sus creencias fundamentales se tambalean, buscaba algo. Empezó a cuestionar ciertas cosas, y fue Jackie Kennedy quien le dio la vía griega de Edith Hamilton. Toda su filosofía a medida que crecía, creía, era domar el salvajismo del hombre y hacer más amable el mundo en el que vivimos. Y eso venía directamente de los griegos. Robert Kennedy emprende un viaje intelectual y espiritual. Lo que resulta de ello es un nuevo sentido de sí mismo como individuo, su propio sentido de propósito y un sentido de que todavía quiere contribuir al mundo. Bobby tuvo que averiguar en ese momento lo que iba a hacer por el resto de su vida. ¿Sería un monje? ¿O enseñaría en una universidad? ¿O viajaría por el mundo con el dinero de su padre y su floreciente familia que se convertiría en 11 hijos? ¿O de alguna manera volvería a la arena pública? Tras la muerte de Jack, Lyndon Johnson juró inmediatamente como su sucesor. Muchos esperaban que fuera Bobby quien ocupara la vicepresidencia ahora vacante, pero los dos hombres se odiaban.
Pasaron por un largo baile en cuanto a quién iba a ser el vicepresidente de LBJ. Bobby dijo que lo quería, LBJ dijo que lo iba a considerar seriamente. Estos dos tipos se odiaban lo suficiente como para que nunca hubiera duda. El último a quien Johnson quería en la Casa Blanca era Bobby Kennedy. Y dijo básicamente: si este tipo es mi vicepresidente, la gente pensará que no puedo hacer esto por mí mismo. No voy a ganar la próxima elección porque estoy con un Kennedy. A pesar del clamor por otra asociación Johnson-Kennedy, el presidente eligió a Hubert Humphrey en su lugar. Bobby permaneció como fiscal general, pero su vasta influencia sobre el gobierno desapareció. Ayuda a impulsar la Ley de Derechos Civiles de 1964, que Lyndon Johnson también impulsa como una especie de legado del presidente Kennedy. Él y su enemigo Lyndon Johnson colaboraron en la aprobación de esa ley. Johnson no podría haberlo hecho sin Bobby, y Bobby no podría haberlo hecho sin un sureño como Johnson. Se quedó ahí, sobre todo por la Ley de Derechos Civiles del 64. Quería aprobarla, y luego, cuando se aprobó en julio, empezó a pensar en el siguiente paso. Bobby renunció a su cargo de fiscal general en septiembre de 1964. Después de anunciar su candidatura al Senado de Nueva York, por fin iniciaba su propia carrera política. Al final decide que quiere seguir en el servicio público, pero quiere hacerlo de una manera nueva y tiene que hacerlo por sus propios medios. Le costó un poco. Entendió cómo ser el tipo detrás del tipo. No entendió cómo ser el candidato. Habló mucho de su hermano. Utilizó algunos de los mismos gestos que su hermano. Y en muchos sentidos, creo que vio esa campaña como una forma de honrar el legado de su hermano. Y algunos de sus ayudantes le decían: tienes que hablar en tu propia línea. Y no fue hasta la mitad de esa campaña en que Bobby comenzó a recuperarse, cuando parecía que podría ser el primer candidato en perder una elección. El 3 de noviembre de 1964, Lyndon Johnson fue reelegido presidente por un amplio margen. Ese mismo día, Bobby Kennedy ganó su carrera en Nueva York. Él tiene un tipo de estatura diferente a la del típico senador junior entrante. Fue capaz de poner el foco en temas particulares que le preocupan, y él lo hace inmediatamente. Él creía que la pobreza era uno de los mayores problemas que los Estados Unidos habían estado experimentando, por lo que comenzó a buscar maneras de afectar eso. Bobby Kennedy estableció un programa modelo, un programa contra la pobreza en un lugar llamado Bedford-Stuyvesant, el mayor gueto de Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York, en las afueras de Manhattan, que se convirtió en el modelo para la guerra contra la pobreza de Lyndon Johnson. Ningún senador fue más eficaz para promover el fin de la pobreza y el fin de la injusticia racial que Bobby Kennedy. Pero Estados Unidos era una nación dividida. El ritmo del cambio era demasiado lento para algunos, atemorizaba a otros, y mientras tanto, la guerra de Vietnam se prolongaba sin cesar. Estados Unidos había participado en el conflicto desde la época de Eisenhower. La administración Kennedy, con el apoyo de Bobby, había ampliado esa ayuda militar, pero fue bajo Johnson que la guerra se convirtió en una verdadera pesadilla. No quería quedar como el tipo que tomó el relevo de Jack Kennedy y perder la primera guerra de Estados Unidos. Johnson compromete a las tropas de combate, comienza las campañas de bombardeo para que el conflicto de Vietnam crezca y se convierta en una guerra mucho más grande y una parte mucho más grande de la conversación pública. Bobby había sido un halcón a principios de los años 60, durante la administración de su hermano, pero la situación en Vietnam había cambiado en los años siguientes. Y Bobby también. Bobby Kennedy está preocupado por la escalada de la guerra en Vietnam. Y al principio trata de mantener esa preocupación relativamente en silencio. Está preocupado por cómo será percibido. Está preocupado por las implicaciones para el Partido Demócrata, al mismo tiempo que está preocupado por lo que el presidente está haciendo. Lyndon Johnson no iba a escuchar a Bobby Kennedy sobre Vietnam ni nada importante. En 1967, Bobby viajó a Europa. Allí mantuvo conversaciones con líderes extranjeros y diplomáticos que apoyaban la paz en Vietnam, pero las discusiones secretas se filtraron a un periódico. Johnson estaba furioso. Johnson ve esto como un intento de socavarlo a él. Condena
personal y públicamente a Bobby Kennedy, que piensa que está llevando a cabo una especie de diplomacia de puerta trasera y desafiando su posición como presidente. Bobby Kennedy decidió que iba a tomar públicamente una posición en contra de la guerra de Vietnam y en contra de la campaña de bombardeo que Johnson había estado llevando a cabo contra Vietnam del Norte. Así que en marzo del 67 pronunció un discurso en el Senado en el que amonestó a la administración y dijo que esa no era la forma correcta de actuar en Vietnam. Fue el primero en subir al pleno del Senado y decir: mea culpa, nos equivocamos, cometimos un error, pero tenemos que corregirlo. Tenemos que salir de Vietnam. Así que fue el político y la figura antibélica más eficaz de cualquier tipo en Estados Unidos a mediados de los 60. Johnson había asegurado al pueblo estadounidense que la victoria estaba a la vista. Pero en enero de 1968, Vietnam del Norte lanzó una nueva ofensiva. Una ola de ataque sorpresa tuvo como objetivo ciudades e instalaciones militares en todo el país. El enemigo de Estados Unidos estaba lejos de ser derrotado. El pueblo estadounidense, al que Lyndon Johnson le dijo que la guerra estaba casi terminada y que había una luz al final del túnel, había visto las batallas y creía que la guerra tenía un largo camino por recorrer. Y se sintió un poco engañado por Lyndon Johnson. Es un momento realmente desconcertante para el público norteamericano y es un punto más amplio en la opinión pública sobre la guerra. La ofensiva del Tet no pudo llegar en peor momento para Johnson. 1968 fue un año de elecciones generales. Tenía derecho a buscar otro mandato, pero para entonces era profundamente impopular. Se hablaba en el Partido Demócrata de un desafío contra él. Lyndon Johnson tuvo una de las victorias más convincentes de la historia en 1964 y sin embargo en 1968 la guerra de Vietnam era bastante impopular y en la primera primaria disputada en el estado de New Hampshire, un joven senador de Minnesota llamado Gene McCarthy se presentó contra él. Es inusual desafiar a un presidente en ejercicio de tu propio partido. Como presidente en ejercicio, ciertamente esperarías obtener la nominación de tu propio partido de nuevo, sin demasiados problemas. Y Gene McCarthy, cuando se suman los votos demócratas y los votos republicanos por escrito, venció al presidente en ejercicio en esta primaria de New Hampshire. El presidente era aún más débil de lo que la gente pensaba. La nominación demócrata y la propia Casa Blanca estaban en juego. Los pensamientos de Bobby se dirigieron a un regalo que su hermano le había hecho años atrás. Cuando Jack ganó la nominación por primera vez, le había regalado a su director de campaña de confianza una pitillera. En ella estaban inscritas las palabras: "Cuando yo termine, ¿qué tal tú?". El 16 de marzo de 1968, Robert F. Kennedy lanzó su candidatura a la presidencia. No me presento a la presidencia simplemente para oponerme a cualquier hombre, sino para proponer nuevas políticas. Bobby era un veterano de la campaña, pero su entrada en la contienda fue todo menos elegante. Exactamente 4 días después de que Gene McCarthy mostrara lo vulnerable que era Lyndon Johnson al ganarle en New Hampshire, Bobby Kennedy salta y dice: yo también me presento. Es oportunismo político. Se lanza porque Eugene McCarthy ha demostrado que un candidato antiguerra puede ganar. La verdad es que 9 días antes de la votación en New Hampshire, Bobby Kennedy había dicho a un grupo de periodistas de su confianza y a todos los que estaban cerca de él que iba a presentarse. Decidió retrasarlo. En realidad, para no negar a McCarthy el resultado que iba a obtener. Por eso lo hizo. Fue torpe, pero trataba de hacer un favor en lugar de socavar a Gene McCarthy. Bobby anunció su candidatura en el mismo lugar, en la misma sala donde su hermano lo había hecho casi una década antes. Pero Bobby era ahora su propio hombre. Su plataforma abarcaría causas que le eran muy queridas desde hace mucho tiempo: los derechos civiles, la pobreza y, por supuesto, la guerra de Vietnam. Bobby sabía que sería difícil. Si tenía el apoyo entusiasta de algunos, era odiado por otros tantos, y derrocar a un presidente en funciones, incluso uno tan débil como Lyndon Johnson, no sería una tarea sencilla. O eso pensaba. No buscaré y no aceptaré
la nominación de mi partido para otro mandato como su presidente. Nadie podía creer que dijera eso. Simplemente todo Estados Unidos estalló. Este tipo hacía todo mal, muy mal. Johnson está agotado. Ha estado lidiando con la escalada de la guerra de Vietnam, las protestas contra la guerra. Lyndon Johnson mira estos acontecimientos de repente. Bobby Kennedy está ahí en la carrera, haciendo exactamente lo que Johnson teme, diciendo que soy el heredero, soy la persona que debería estar en la oficina oval, y así Johnson se saca a sí mismo de la mezcla. La carrera estaba muy abierta. En pocas semanas, el vicepresidente Hubert Humphrey anunció su candidatura. Se convirtió en la elección del partido y se llevó cientos de delegados. Pero Bobby ya había estado ahí. Desempolvó el libro de estrategia que había llevado a su hermano a la nominación. Demostraría su apoyo en las primarias. Tiene un contexto difícil con McCarthy y ciertamente tiene una dura competencia contra Hubert Humphrey. Y así, Bobby Kennedy tiene que hacerlo increíblemente bien en las primarias. En realidad era una cuestión de si Bobby Kennedy podía convencerlos de ser un buen candidato. Bobby estaba arrancando su campaña en Indiana cuando llegaron noticias de Memphis. Tengo una noticia muy triste para todos ustedes. Y es que a Martin Luther King le dispararon y fue asesinado esta noche en Memphis. En la comunidad negra de Indianápolis, Bobby pronunció el discurso más apasionado y el más efectivo que un político blanco haya pronunciado en la América negra. Dijo que la gente necesita amarse y lo necesitamos. Si realmente queremos honrar la visión del Dr. King, no debemos odiar, debemos amar. Lo que necesitamos en los Estados Unidos no es violencia y anarquía, sino amor y sabiduría y compasión hacia los demás. Un sentimiento de justicia hacia los que todavía sufren en nuestro país, ya sean blancos o sean negros. En una noche en la que hubo disturbios en más de 100 ciudades americanas, una de las únicas ciudades con una población negra considerable que no se amotinó fue Indianápolis, y la razón fue Robert Francis Kennedy. Y que nos dediquemos a lo que los griegos escribieron hace tantos años, a domar el salvajismo del hombre y hacer suave la vida de este mundo. Dediquémonos a eso y digamos una oración por nuestro país y por nuestra gente. Muchas gracias. Bobby ganó en Indiana. Una semana después triunfó en Nebraska. Su campaña estaba ganando impulso. La derrota en Oregon, sin embargo, dejó las posibilidades de Bobby en el filo de la navaja. El 4 de junio se celebrarían dos primarias clave, una en Dakota del Sur y otra en California. La derrota en cualquiera de ellas destruiría las esperanzas de Bobby, pero la victoria podría ponerlo en el camino hacia la presidencia. Pero la primaria más importante era la de California. Era importante por ser el estado más grande y con una población diversa. California es un estado enorme con muchos delegados en juego. Tiene que ganar ahí y tiene que ganar de forma convincente para tener una oportunidad. California también parecía un territorio prohibitivo. McCarthy tenía una organización bien establecida y bien financiada. Las posibilidades de Bobby parecían escasas. Va a California, hace campaña por todo el estado, hace campaña en los guetos, en estos centros urbanos, y es capaz de generar mucho entusiasmo e impulso en torno a su campaña. Lo que Jim McCarthy no hizo, que Bobby Kennedy sí hizo, fue abarcar todo el tema de Vietnam en los trabajos y el racismo y todo eso. La gente habla mucho del carisma de Bobby Kennedy y de su atractivo. Es diferente al de su hermano. Su hermano era algo frío y reservado. Bobby Kennedy, la gente quiere tocarlo, agarrarlo. Hay niños corriendo detrás de su coche. La gente le grita. Alguien agarra su zapato en un momento dado y se lo lleva a casa como un premio. La campaña de Kennedy es realmente sobre el terreno, emocionante y emotiva. Bobby triunfó. En Dakota del Sur obtuvo una clara victoria. En California fue más estrecha, derrotando a McCarthy por solo 4 puntos. Pero lo que importaba era la victoria.
De repente la nominación parecía estar al alcance. Mi agradecimiento a todos. Ahora a Chicago y ganemos. Bobby dejó a sus partidarios celebrando en el salón de baile del Hotel Ambassador de Los Ángeles, apresurándose a una conferencia de prensa. Tomó un atajo por las cocinas. Fue allí donde se cruzó con Shiran Shiran, un palestino de 24 años. Shiran Shiran salió. Le disparó una vez en la cabeza, le disparó 2 veces en la espalda y lo dejó en el suelo. El asaltante es atrapado ahí en ese momento. Y Bobby Kennedy sigue vivo, pero la bala había penetrado en su cerebro. Y él muere un día después, a causa de eso. La razón por la que fue abatido, dijo Shiran Shiran en una nota que había dejado, fue por el apoyo de Bobby Kennedy a Israel. La especulación es que tuvo algo que ver con la Guerra de los 6 días, que había sido el año anterior, en la que Bobby Kennedy había apoyado a Israel. En el momento más prometedor de su vida, en la mayor victoria política de su vida, es asesinado a tiros. Fue Hubert Humphrey quien pasó a disputar las elecciones de 1968 por los demócratas. Sería otra campaña muy reñida, pero esta vez triunfó el republicano Richard Nixon. Esa elección en 1968 fue posiblemente una de las más importantes del siglo pasado. Había un cisma extraordinario en Estados Unidos sobre la raza y Richard Nixon consiguió que mucha gente, muchos blancos que estaban muy enfadados, se unieran a él. Las ciudades estaban empezando a estallar debido a la pobreza, el dolor y la ira, por lo que América quería un hombre de ley y orden. Los años de Nixon se asocian con la continuación de la guerra en Vietnam, el escándalo de Watergate, la dimisión de un presidente. Una dimisión sin precedentes. Es una época oscura en la vida política estadounidense. Y es fácil mirar atrás a 1968 como este punto de inflexión. Pero lo que podría haber sido, si Bobby no hubiera tomado el atajo por las cocinas, si su guardaespaldas hubiera estado con él en lugar de ayudar a la embarazada Ethel a salir del escenario, si Bobby hubiera vivido. El famoso y poderoso alcalde de Chicago, Richard Daley, tal vez el más poderoso político del establishment demócrata, iba a ponerse detrás de Bobby. Creo que habría creado una ola de apoyo y habría abrumado no solo a Jim McCarthy, que creo que ya estaba derrotado, habría abrumado a Hubert Humphrey. ¿Habría podido ganar en noviembre? ¿Habría podido conseguir que el pueblo estadounidense, que estaba asustado, preocupado por el caos en casa, preocupado por la reputación de Estados Unidos en el extranjero, habría podido Bobby Kennedy encontrar un mensaje que hubiera movilizado al público en general? Cuando pensamos en el hecho de que Hubert Humphrey estuvo a punto de vencer a Richard Nixon, habrías tenido al día siguiente de las elecciones de noviembre de 1968 un presidente electo llamado Robert Francis Kennedy. Norteamérica habría sido diferente. Probablemente hubiéramos tenido un final más temprano de la guerra de Vietnam y hubiéramos tenido a alguien que se preocupara por la pobreza, que se preocupara por los derechos civiles. Solo su transparencia y su capacidad de conectar con la gente habría cambiado la forma en que la gente ve el papel del gobierno. No solo habría sido un presidente diferente para curar las heridas de los Estados Unidos de lo que resultó ser Richard Nixon, habría sido mejor presidente que su hermano. El asesinato de su hermano realmente le hizo ver que la vida era corta y que su trabajo es hacer algo con ella, hacer algo bueno o dejar algo bueno detrás. Creo que habría sido un gran presidente. Los objetivos que articuló, el sentido de esperanza, el sentido de optimismo, el sentido de unidad y reconciliación, esos son los temas que perdurarán para siempre. Es una visión de Estados Unidos que no iba a ser. Su esperanza no se ve empañada por el compromiso o el escándalo. Es un camino siempre a la vista, el que nunca puede ser alcanzado. Doblado en Olympusat, México.